¿Imaginas el desafío que enfrentó Morna Simeona en su comunidad al simplificar, adaptar y transformar el Ho Oponopono en un sistema de sanación espiritual capaz de cambiar el mundo? Para ella fue todo un reto y lo asumió para hacerlo accesible a todos nosotros. Hola, soy María Amparo y hoy quiero que entiendas en qué consiste este legado y cómo puedes beneficiarte de él. Morna adaptó este sistema milenario para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda sanar al reencontrarse consigo mismo y con la divinidad. El Ho Oponopono nació como una práctica que solo ejercían los ancianos hawaianos y Morna lo transformó en un sistema de perdón y sanación al cual tienes acceso si eliges hacerlo. Su mayor motivación fue que encontraras tu paz interna y la pudieras expandir hacia los otros. Y aunque no puedes controlar lo que sucede en tu entorno, sí tienes la posibilidad de limpiar tu interior. Y entender esto es la clave para comenzar a cambiarlo todo. Te estarás preguntando, ¿cómo limpio mi interior? Lo primero que debes saber es que las memorias de dolor que se repiten en tu vida, al igual que los pensamientos erróneos y las creencias limitantes, no todos son tuyos, sino que han sido compartidos con tu transgeneracional. Otros son producto de tu karma y los demás son el resultado de tu vida actual. La buena noticia es que con Ho Oponopono puedes limpiar y liberarte de esos ciclos repetitivos de dolor y conflicto al sanar tu pasado y tu presente. Limpiar es un proceso de liberación interior, donde sueltas las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que bloquean tu conexión con la divinidad. Y esto implica entregar el control y permitir que la divinidad transforme lo que debe ser sanado. A través de la limpieza vacías tus cargas emocionales y abres espacio para la inspiración, la paz y la verdadera conexión con tu esencia. Para Morna, limpiar significa asumir el 100% de responsabilidad por todo lo que experimentas, reconociendo que dentro de ti se originan tus dificultades. Teniendo claro esto, el proceso de limpieza es simple. Basta con decir desde tu corazón los códigos sagrados. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, me perdono y me amo, gracias. Asumo el 100% de responsabilidad. La simplicidad del Ho Oponopono radica en que tú entregas el control de tu vida a la divinidad, comenzando por las situaciones que se convierten en un reto para ti, y confiar en el proceso al permitir que la limpieza ocurra. Puedes hacerlo como un acto de curiosidad o de fe, y te darás cuenta que al soltar tus dificultades en manos de la divinidad y confiar en que ella se hace cargo, esto te libera. El mundo realmente no ha cambiado mucho, porque las personas generalmente solo acuden a la espiritualidad cuando se sienten rebasados por las dificultades y la mayor parte del tiempo ignoran su efectividad y hasta la ridiculizan con chistes de mal gusto. Por esto difundir este mensaje, donde las mentes lógicas y científicas quieren comprender y pasar todo por el método científico para poderlo validar, es toda una hazaña. Y esto también lo enfrentó Morna, pues hasta su mejor discípulo, el doctor Lin, decía en sus inicios que ella estaba loca, hasta que pudo comprobar por sí mismo, a través de la enfermedad de su hija, de la efectividad del Ho Oponopono. Fue tal su impresión que dedicó el resto de su vida a tocar las vidas de todas las personas que confiaron en su poder transformador. Tal vez tú estás pasando ahora mismo por una situación que te parece imposible resolver, como una dificultad con tu hijo adolescente, con tu pareja, o una cuestión económica que no sabes cómo subsanar, o quizás sea una sensación de vacío que no sabes cómo superar. Comienza por reconocer la situación, o sea, identificar claramente qué es lo que deseas resolver. Luego inicia el proceso de limpieza entregándole a la divinidad la situación y concluye permitiendo que el proceso ocurra con la confianza de que la divinidad se encarga de todo. Al aplicar este conocimiento en tu vida y diciendo los códigos sagrados, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, me perdono y me amo, gracias, asumo el 100% de responsabilidad, te conviertes en el canal por el cual pasa tu sanación. Recuerda que no necesitas entender el proceso para que funcione, solo debes hacerlo.
Este es el fundamento principal del Ho Oponopono, que Morna compartió con la humanidad y que sigue vigente a través de los tiempos, porque sin importar la situación, esta sabiduría ancestral transforma tu vida comenzando en tu interior, porque cuando le das permiso a la divinidad para realizar la limpieza, ella va a lo más profundo y va eliminando todo lo que ya no necesitas. Y lo mejor de todo es que no tienes que preocuparte por el cómo. Tu trabajo es repetir los códigos sagrados cuando recuerdas la situación para evitar angustiarte de nuevo o con la curiosidad de si se está resolviendo. Cada código sagrado tiene un propósito específico en el proceso de limpieza. Cuando dices lo siento desde lo profundo de tu corazón, estás aceptando que algo en tu interior ha creado esta experiencia aun si desconoces qué es. Perdóname es un acto de reconocimiento y humildad para que se limpie aquello que está generando el conflicto. Gracias es un acto de confianza por tener la oportunidad de limpiar. Te amo significa que entiendes y aceptas la acción divina aún sin que veas todavía el resultado. Lo siento, te estás reconociendo que no sabes qué hacer. Me perdono, aceptas que no todo depende de ti. Me amo, comienzas a reintegrarte y a amarte como estás en este momento, sin juzgamientos ni recriminaciones. Gracias, te agradeces por darte esta oportunidad de resignificar tu vida y asumo el 100% de responsabilidad, es hacer una aceptación total de la situación. Es realmente sencillo, pero no lo crees porque el mundo se encargó de decirte que debe haber complejidad en lo que practicas o haces para que el resultado sea importante y con el Ho Oponopono esto carece de valor. Te repito, lo único que debes hacer es practicarlo de forma consistente para que comiences a ver las transformaciones en ti y en los que te rodean, porque todo se va poniendo en orden y cuando menos piensas, te sientes libre. Morna explicaba que la libertad es más que la ausencia de situaciones retantes. Ser libre significa vivir en un estado de paz permanente sin importar lo que sucede a tu alrededor, aún inclusive atravesando por un reto. Y esta paz está dentro de ti, no es consecuencia de las circunstancias externas. Por este motivo, el Ho Oponopono está muy lejos de ser una simple práctica espiritual. Para mí es un estilo de vida y por eso hablo de él. Te invito a realizar este ejercicio. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si comenzaras a soltar en las manos de la divinidad una a una esas situaciones que te pesan? Todas esas memorias que te impiden avanzar, los recuerdos dolorosos de aquella relación que terminó, los traumas y las palabras que aparecen en tu mente diciéndote que no eres suficiente y que llegan en momentos inesperados, esa sensación de vacío o esa situación que tú sabes que no puedes resolver porque es con un ser querido y esto te quita el sueño. Si lo entregas en confianza a la divinidad, todo esto puede ser limpiado. Recuerda que estamos interconectados y lo que limpias en ti también se limpia en los otros cuando asumes el 100% de responsabilidad. Ya elegiste con cuál situación comenzar tu proceso de limpieza. Ya conoces cómo lo hacía Morna y yo también te doy testimonio de su efectividad, pero te reto a que tú lo hagas y me dejes en la caja de comentarios tu experiencia. Recuerda que si sin consistencia los resultados huirán de ti. Estás decidido a recibir y poner en práctica este legado que Morna amorosamente nos dejó para transformar tu vida. Si este mensaje resonó en tu corazón, da un primer paso y escribe, estoy listo. Te invito a darme un me gusta para apoyar el canal y llegar a más personas. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.